Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a hacer otra vez una pausa en el estudio que estamos viendo acerca de Daniel capítulo número 9. Y esto es con motivo de que se acerca la festividad de Halloween y de Día de Muertos. Entonces, el día de hoy estaremos viendo el tema de senderos antiguos versus o contra Halloween y Día de Muertos. Vamos a leer en Jeremías capítulo número 6, versículo 16. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra del Señor así. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Hay que preguntarnos si Halloween es un juego de niños. Creo que para esta altura todos sabemos que hay una festividad que se da el 31 de octubre, que tiene ciertos orígenes celtas y en la cual los niños salen a pedir dulces, se disfrazan y en términos generales los niños se la pasan bien, se divierten. Sin embargo, habría que preguntarnos si, a pesar de que los niños se la pasen bien y se diviertan, si es sano para ellos, si es conveniente también para nosotros, si es algo que Dios quiere. Porque hay muchas cosas que divierten y en las cuales uno se la puede pasar muy bien. Sin embargo, sabemos que a la larga o en corto nos pueden perjudicarnos gravemente y que a Dios le desagrade. En esta celebración, en este mes de octubre y también en noviembre, sabemos que es cuando se estrenan muchas películas de horror y muchas de estas películas de horror pues también son satánicas. Es parte de la cultura que se ha establecido ya desde hace varios años. Es la época de estrenos de este tipo de películas y muchas personas las llegan a ver. Para muchas personas igualmente estas películas son entretenidas y en muchas ocasiones se vuelven aficionados a ellas. Pero igualmente hay que preguntarnos qué tan sano es para nosotros el ver este tipo de películas de horror satánicas. También sabemos que hay muchas personas que se aficionan a cierto tipo de música. Hay música con un mensaje muy oscuro, hay música satánica, hay música que incita a que las personas hagan cosas que son totalmente contrarias a lo que Dios desea. Incitan al pecado, incitan a muchas cosas. Entonces también este es un factor que contribuye a cierto tipo de cultura. Y en esta época también muchas personas se inclinan a este tipo de música. También es una época en la que, por otro lado, se dan o se quieren tener muchas adopciones. A este respecto hay campañas en diversos países, en México, en diversos estados, que justamente en el mes de octubre tratan de que no se dé la adopción de animales, de mascotas, justamente por agrupaciones que protegen a los animales y que los dan en adopción. Eh, Esto se da porque en la época de octubre muchos gatos y perros, tanto negros como blancos, son adoptados, pero son adoptados para ser utilizados en rituales, para ser sacrificados. Es una situación que es triste, pero es una situación que parece que es generalizada, no solamente en México o en Estados Unidos, sino
por lo que se sabe en toda América, Latinoamérica. Entonces, las agrupaciones que justamente se encargan de rescatar y dar en adopción a diversos a mascotas, piden que en esta época no se den en adopción a menos que se conozca con toda precisión a la persona que va a adoptar a la mascota o a la familia. No solamente se hacen sacrificios de gatos o de perros, blancos o negros, sino también se hace sacrificio de gallinas, de gallos, de corderos, de becerros, en rituales satánicos. Se piensa, o algunas de estas agrupaciones piensan, que hasta el 50% de las personas que buscan adoptar gatos negros en esta temporada los quieren justamente para este tipo de ritos, de cultos o brujería. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situación. También, sin buscar mucho en internet, se pueden encontrar en páginas de Facebook o en páginas web que existen rituales satánicos, no solamente en esta época ciertamente, no solamente en la época de octubre, noviembre, se dan a lo largo de todo el año, pero en esta época se considera que es muy posible que estos rituales, estos cultos, se den en una forma más generalizada. Cultos satánicos que se dan en lugares como Minatitlán, en otros lugares de la República, y que pues uno puede encontrar los videos en Facebook de cómo sacrifican gallinas o cómo sacrifican a otro tipo de animales. Seguramente suceden otra serie de cosas, pero eso ya no se llega a ver tan fácilmente. Y uno pensaría que este tipo de rituales, de culto, solamente se dan en gente inculta, en gente que no tiene estudios. Sin embargo, al estar investigando acerca de este tema, me encontré con algo que realmente me sorprendió un poco, no porque no lo supiese, pero me sorprendió porque justamente eh, se da en una institución que para mí es muy cercana. Encontré en una página de Facebook acerca de un programa de radio que se llama El Ojo de la Bruja. Entre otras cosas, este programa, por ejemplo, invita a que en esta noche dice, en esta noche volvemos con una historia de fantasmas muy retorcida, visiones oscuras, necrofilia y sobre todo música muy impía. Los esperan a partir de las 22:30 horas por UAM Radio 94.1. La UAM es la Universidad Autónoma Metropolitana. Realmente primero pensé que esto no podría ser, sin embargo, al investigar un poco más, parece que sí, realmente es la emisora de la Universidad Metropolitana la que emite esto. Yo estudié justamente en esta universidad y realmente me sorprende algo encontrar este tipo de programas en una emisora de la universidad, de la metropolitana. Hay otra imagen de este programa El Ojo de la Bruja que dice: el culto a las sombras inicia a las 22:30 por el 94.1 justamente de One Radio. Entonces vemos que aún gente que tiene estudios se llega a inclinar a este tipo de eh, cultura, si se puede llamar cultura. Y, y uno podría decir, bueno, pues es algo que ocurre, pero es algo que no perjudica a nadie, salvo tal vez a los animales que son sacrificados. Sin embargo, sabemos que también en esta época y desgraciadamente a lo largo
de todo el año se llegan a dar otra serie de situaciones, casos que se reportan en las noticias. Aquí nada más como muestra 4 casos. El caso de Ramoncito, la historia de amor detrás del sacrificio satánico. Este artículo dice lo siguiente, voy a leer solamente la primera parte, dice: el sacrificio humano estuvo planificado por pasos. Ramoncito primero fue reclutado, luego seducido, engañado y secuestrado. Ya no dice, bueno, el artículo dice muchas más cosas, pero ya no lo voy a leer. Esto fue el 28 de septiembre, este artículo fue del 28 de septiembre de 2019. Otro artículo de, de otra página dice: lo maté y ahora estoy salvado. Fue apresado un sospechoso del rapto de la nena en Mingaguazu. En su casa encontraron un altar para sacrificios satánicos. Otro caso, piden justicia por el niño descuartizado para sacrificio en un ritual satánico. De acuerdo a la acusación fiscal, Marito fue raptado para ser sacrificado en un rito satánico orquestado por Jiménez y llevado a cabo por él. Esto fue en 2020. Otro artículo en este caso, Noticieros Televisa, dice: asesinan a una bebé en presunto ritual satánico por Halloween. La madre alertó a las autoridades de Antioquía de que la bebé había sido raptada durante la noche mientras ella y su otro hijo de 8 años, supongo que dormían. Esta nota fue del 30 de octubre de 2018. Y así como estas, se pueden encontrar cientos de noticias relacionadas a este tipo de rituales. Entonces, es una cultura que se ha ido gestando una situación, una serie de situaciones que se han ido dando a lo largo de los años, cada vez con mayor frecuencia, cada vez se sabe más que este tipo de situaciones ocurren. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué este tipo de situaciones llegan a ocurrir? Aunque la respuesta tal vez podría no ser tan precisa, tal vez haya varios factores que originen esto. Sin duda, la celebración que se va a tener la siguiente semana en cuanto a Halloween puede dar cierta luz, cierta respuesta a por qué esta situación se está cada vez viendo más. Sin duda, la celebración de Halloween para los niños es una época de diversión, una época donde pues muchos niños se la llegan a pasar bien. Sin embargo, aunque esto pueda ser así, no necesariamente eso significa que sea un bien para los niños, ni para las familias, ni para los padres. Aunque pensemos que nuestros hijos se pueden llegar a divertir pidiendo dulces, yendo de puerta en puerta, disfrazándose, realmente les podemos estar haciendo un muy gran daño. Pero así empieza como algo inocente, algo que no causa ningún tipo de daño o aparentemente no causa ningún daño, y los padres entonces, por querer ver a nuestros hijos felices y contentos, los dejamos participar y de hecho los alentamos a participar en este tipo de celebraciones. Ciertamente, la gran parte de los niños niños y niñas que participen en estas celebraciones, no se van a convertir el día de mañana en unos asesinos, en personas que hagan rituales satánicos donde se sacrifiquen a personas. La gran mayoría no va a participar en eso. Sin embargo, se empieza a generar una cultura en el país, en los países, porque eso es generalizado. Se empieza a generar una cultura que alienta lo oscuro, lo que causa horror,
lo alienta lo que es satánico. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero cada vez más esto está aconteciendo en el mundo. Y esto tiene explicación, tiene bases en lo que año con año el mundo hace, que es la celebración justamente de Halloween. Cuando el niño deja de ser niño, empieza ya no solamente a disfrazarse y a ir de puerta en puerta eh, pidiendo dulces. Ya empieza a involucrarse en otra serie de cosas cuando va creciendo. Tal vez un niño no pueda o no soporte ver una película de horror, tal vez se eche a llorar cuando la vea, aunque hay niños que sin duda les encante ese tipo de películas, tal vez a la mayoría, quiero pensar yo, les cause terror. Pero hay otro tipo de películas que tengan relación con las brujas, con los brujos, tal vez tipo Harry Potter, que no sean tan duras para un niño, pero que lo sigan involucrando en ese mundo. Y cuando ya el niño va creciendo, va dejando de ser niño, se va convirtiendo en adolescente, hay otra serie de entretenimientos que igual ya son un poco más fuertes. Eh, Parques de diversiones hacen sus noches de terror, donde los niños y adolescentes pueden participar en esas noches de terror y se van involucrando un poco más cada día más en este tipo de cultura, de ambiente que es nocivo para cualquier ser humano. Cuando el niño ya deja de ser niño, se convierte en adolescente y empieza a crecer más, empieza a participar posiblemente en fiestas de disfraces, donde pues, no se conoce a la persona que va disfrazada. Y en estas fiestas y en nuestros días, pues esas fiestas están acompañadas muchas veces de alcohol y de drogas. Y también de una música que puede ser nada recomendable, nada sana, con letras totalmente que van en contra de lo que es correcto, que incitan a hacer lo que es lo malo. Y en estas fiestas, pues, como digo, hay drogas, hay alcohol y los adolescentes se van involucrando en un ambiente que igual les resulta divertido como les resultaba divertido cuando eran niños ir a pedir dulces y disfrazarse. Cuando ya son adolescentes ya no quieren ir a pedir dulces y disfrazarse. Bueno, sí se disfrazan, pero ya no quieren dulces, quieren otra serie de cosas que les diviertan y que no son sanas para ellos. Y cuando estos, digo, no todos se van a enganchar, pero cuando algunos de estos adolescentes se llegan a enganchar en cuestiones oscuras de ocultismo, entonces van a ser captados por personas que los van a invitar a cuestiones ya más graves, más serias. Y en esa serie de situaciones seguramente se van a empezar a involucrar ya no solamente en cosas que les diviertan, sino en cosas que les hagan sentir adrenalina, en cuestiones ocultas, en rituales, tal vez primeramente sacrificando gallinas, después sacrificando a gatos, a perros y alguno de ellos sí llegará entonces a participar en rituales satánicos donde se sacrifiquen a personas. Entonces, como vemos, la celebración de Halloween en las diferentes etapas de desarrollo de una persona eh, pues al inicio puede parecer muy inocente. Sin embargo, las personas que participen en esto pueden llegar a engancharse de tal forma que empiecen a profundizar en en este ambiente, en esta cultura, en cuestiones de ocultismo, en cuestiones satánicas, y que al final los lleven a hacer cosas que nunca pensaron hacer. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto?
Realmente no había Halloween y no había festividad de Día de Muertos cuando la Biblia fue escrita. Sin embargo, hay situaciones parecidas que se presentaron en el pueblo de Israel a lo largo de su historia, situaciones donde el pueblo de Israel se inclinó a hacer lo que hacían otros pueblos. Y lo que hacían otros pueblos justamente era cuestiones de adoración a ídolos, adoración a otros dioses, adoración a dioses que les pedían hacer sacrificios justamente humanos, hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, a rituales que no son nada buenos para la persona. Y en cuanto a esto, en Jeremías capítulo número 6, versículo 16, como leíamos, la primera parte de este versículo dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Uno realmente tiene que hacer caso a lo que dice la palabra del Señor, a lo que dice Dios mismo. Uno debe de hacer un alto, detenerse en el camino y mirar y observar realmente lo que uno está haciendo, lo que la sociedad está haciendo, lo que la cultura, voy a decirlo así, está haciendo, lo que se nos hace tan normal y que se nos hace divertido y que se nos hace que no tiene nada de malo. Realmente uno debe de detenerse en el camino y mirar con atención si realmente eso no es malo, si realmente eso tiene algo de bueno. ¿Y cómo uno va a determinar si eso es malo o es bueno? Bueno, tenemos que preguntar por los senderos antiguos. Tenemos que preguntar cómo andaban las personas antes. Sin duda, si trajéramos a una persona del siglo XVIII, del siglo XVII o del siglo I, del siglo II, a una de nuestras fiestas de Halloween que se dan en nuestros días, seguramente esa persona se quedaría muy asombrada de ver lo que se hace en nuestros días, porque esa persona no entendería por qué eh, un niño se disfrace de un monstruo, de un brujo, de una bruja, se disfrace de cosas que pues están totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Máxime si esa familia, si esa persona, si ese niño pertenece a una familia cristiana. Se preguntaría qué tipo de cristianismo nosotros estamos viviendo en nuestros días, qué tanto la cultura o la sociedad ha penetrado en nuestra forma de ser, en nuestras ideas que tenemos como cristianos, en nuestra doctrina. Y entonces la palabra de Dios dice, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Y en este caso Halloween no tiene nada de antiguo. Lo que dice Wikipedia de Halloween es que Halloween, en español Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna, resultado del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada Samhain. Entonces Halloween es relativamente nuevo. Halloween es una celebración que se ha enraizado muy profundamente en Estados Unidos, pero que ha permeado México y toda Latinoamérica. En Europa no estoy tan seguro qué tanto se celebra Halloween, pero seguramente se ha de celebrar. Entonces, eh, vemos que algo que parece muy inocente en nuestros días realmente puede ser no tan inocente. Tenemos que detenernos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, que nos indica ese sendero antiguo. Y en la siguiente parte del versículo 16 dice, pregunten por el buen camino.
¿Será realmente Halloween un buen camino? Las películas de terror, la música satánica, las drogas, el alcohol, los rituales de sacrificios de animales y hasta humanos, ¿será un buen camino? Ese no es un buen camino. Pregunten por el buen camino, es lo que nos dice el Señor. Y una vez que estemos en el buen camino, no nos deberemos de apartar de él. Cuando uno va de viaje y cuando uno está perdido, seguramente uno se detiene si no tiene un GPS, si uno no tiene Google Maps, si uno no tiene alguno de los dispositivos modernos para guiarse y uno no tiene un mapa, seguramente uno se va a detener a preguntar dónde está uno. Y si hay dos caminos que uno puede tomar para seguir hacia donde uno va a ir, y un camino es muy feo, muy horrible, muy solo, y otro camino se ve no tan solo, no se ve solo, se ve bien, seguramente uno va a agarrar el mejor camino, no se va a arriesgar uno por ir por el camino más peligroso. Por eso aquí la Biblia nos dice: pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Y el camino de Halloween, el camino de películas de horror, de música satánica, de fiestas de disfraces donde hay drogas y hay alcohol, y posteriormente donde invitaciones que puedan hacerse para que uno acuda a rituales satánicos o de santería o de otro tipo. Eso ahí vamos a encontrar el descanso anhelado, el descanso que nosotros queremos para nuestra alma, o simplemente nos estaremos metiendo en un camino donde encontraremos muchos peligros y donde seguramente encontraremos la muerte. Y antes de la muerte seguramente mucho sufrimiento. No sigamos ese camino. Recapacitemos en las cosas que estamos haciendo. Busquemos las sendas antiguas, preguntemos por el buen camino. La siguiente parte del versículo 16 de Jeremías nos dice: pero ellos dijeron: no lo seguiremos. El pueblo de Israel de aquella época, que buscaba a los Baales y que buscaba hacer rituales de sacrificios de niños y que buscaba satisfacerse a sí mismos, le respondieron a Dios: no vamos a seguir ese camino. Y la sociedad actual seguramente dará la misma respuesta: no vamos a seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque es divertido. Realmente celebrar Halloween cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno ya es joven, a las diversas maneras que el mundo nos ofrece celebrarlo, es realmente divertido. Uno se puede divertir mucho en ello, pero el que sea divertido no va a ser bueno, no necesariamente significa que sea bueno para nosotros. Pero ¿por qué es divertido? Y porque nos parece una locura el, el no satisfacer lo que nosotros queramos, de niños tener dulces y de grandes tener drogas, tener sexo y alcohol. El que a nosotros nos parezca divertido eso hace que en muchas ocasiones le respondamos: no vamos a seguir el buen camino. Y al final nos podemos ir hundiendo y hundiendo y hundiendo, y al final vamos a encontrar que el seguir este camino de desenfreno nos va a llevar a un lugar que no queremos. Jeremías capítulo 6 empieza justamente como una advertencia. En la Nueva Traducción Viviente le ponen como título: Advertencia final a Jerusalén. Y el versículo 1 dice: corran y salven sus vidas, habitantes de Benjamín, salgan de Jerusalén,
toquen alarma en Tecoa, levanten señales en Bet-Hakerem. Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción. Y a pesar de que Dios le estaba advirtiendo a través de Jeremías al pueblo de Israel que venía destrucción y calamidad por todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel se puso terco y le dijo a Dios: no seguiremos el buen camino, y le dijo a Dios: no oiremos las advertencias. Dios les estaba dando una oportunidad más, pero el pueblo no quiso oír. En nuestros días, y guardando la proporción, parece que en general el mundo no quiere oír. Particularmente México parece que no quiere oír, a pesar de que estamos en una situación sanitaria complicada. La gente sigue como si nada, en términos generales. Eh, los delincuentes siguen delinquiendo, los asaltantes siguen robando, las personas siguen tomando, se siguen drogando, se siguen haciendo fiestas. Sí, yo creo que seguramente la siguiente semana en Halloween va a haber muchas fiestas, a pesar de que estemos en una situación donde empieza una nueva emergencia sanitaria con la segunda ola, el rebrote o como se le quiera llamar. Parece que no escarmentamos, y aún seguramente en iglesias cristianas habrá gente que esté tibia o que esté fría y que no escarmiente y que no recapacite y que no quiera seguir el buen camino. Nosotros debemos de buscar ese buen camino. Debemos de hacer un alto en el camino que estamos recorriendo, detenernos a mirar por dónde estamos caminando, y si estamos caminando por el buen camino, pues seguir por ahí. Pero si no estamos caminando por el buen camino, entonces debemos de detenernos, hacer un alto, preguntar por las sendas antiguas, preguntar por el buen camino y seguir ese buen camino. No debemos ser necios como el pueblo de Israel. Y si somos necios como el pueblo de Israel y pensamos que el buen camino es el camino de la diversión, sin hacer caso a la palabra de Dios, continuemos por ese camino. Al final, todo lo que se siembra se cosecha. Sembremos bien para no cosechar mal. Celebrar Halloween, desde mi punto de vista, es sembrar mal. Y si sembramos mal, cosecharemos mal. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Pedimos, Señor, de tu luz. Pedimos, Señor, de tu misericordia, para que nos des sabiduría y nos des inteligencia, para que sepamos, Señor, distinguir entre lo bueno y lo malo, para que no llevemos a nuestros hijos por el mal camino, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para que podamos, Señor, mostrarles, Señor, las sendas antiguas, para que podamos mostrarles el buen camino. Permite, Dios, que podamos realmente ser un ejemplo para ellos y que podamos, Señor, estar cada día más cercanos a ti. Perdona, Señor, nuestras faltas. Permite, Señor, que podamos hacer caso al llamado que tú nos haces, a la advertencia, Señor, que tú estás haciendo. Permite, Señor, que podamos estar cerca de ti. Bendice, Señor, cada familia, y que todos los que escuchen este mensaje puedan hacer un alto en el camino, recapacitar en lo que están haciendo, mirar con atención y preguntar por ese buen camino.
y tomar, Señor, ese camino, tomar, Señor, esa senda antigua, que es tu palabra, Señor, y que nos dice lo que a ti te agrada y lo que no. Esto, Señor, te lo pedimos y te damos, Señor, gracias por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.